Que el que cree, hermanos, que el que cree eh, se hace hijo de Dios. El que cree en el nombre del Señor Jesucristo se convierte en hijo de Dios, ¿no? Y esa creencia, habíamos dicho que implica una decisión, un compromiso, ¿no? Incluso público. El bautismo es un compromiso público y también legal para que sea hecho una persona que cree pues en hijo o hija de Dios. Eso es lo que dice en el prólogo, ¿no? O sea, en la primera parte, ¿no? Que escribe Juan. Y ahora vamos a ver en el capítulo 3, hermanos. ¿Qué dice en el capítulo 3, versos 16 al 21? Leemos, ¿no? Ahí. Porque de tal manera, hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, lo interesante es que me parece que todos los hermanos, ¿sí? Sabemos de memoria este texto bíblico, ¿no? Y lo podemos repetir, pero entendemos, hermanos, este texto bíblico, nos hemos preguntado realmente qué quiere decir este texto bíblico, hermanos. Dice, porque de tal manera, decíamos en la clase de ayer, hermanos, o el estudio de ayer, a veces preguntarnos es importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿de qué manera, no? Y aquí dice, de tal manera amó Dios, dice, no al mundo, ¿no? Ahí. De tal manera amó, dice Dios, al mundo. ¿De qué manera? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿de qué manera? Por decir, un esposo ama a su esposa de una determinada manera, de una forma, no sé, ¿no? De repente provee las necesidades para la casa, va a trabajar, y esa es su manera de mostrar su amor por su familia, por su esposa, o de repente también, ¿no? Alguien puede demostrar su amor a través de un regalo, no sé, de formas, ¿no? De dar, de repente un ramo de flores, no sé qué cosas, ¿no? Pero son maneras de repente de demostrar el amor. Pero Dios dice, ama a este mundo. ¿De qué manera? De tal manera, dice, ¿no? Tal manera. Entonces aquí dice que la demostración de ese amor fue dar, ¿no? Regalar. Sí, hermana. Ahí ese de tal manera hace un énfasis. Ahí es como un punto bien marcado, ¿cierto? Cuando ponemos negrita en la palabra, hace, hace un énfasis, el evangelista dice aquí, debemos apreciar el énfasis que el evangelista hace en la grandeza y la clase de este amor. Él no puede ocultar su asombro, se va acercando a considerar el amor de Dios hacia este mundo hostil. Su admiración es similar a la que se expresa en otro versículo, mis hermanos, que está en el libro primero de Juan 3:1 y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, es tan grande, es tan magnificente, se hace un énfasis importante en esa palabra, porque de tal manera, Muy, muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, leyó, creo, primera de Juan, ¿no? Capítulo 3 dice, ¿no? Que el amor de Dios es tan grande que nos dice que somos hijos. No solamente dice, sino somos, dice, ¿no? Hijos e hijas de Dios, ¿no? Hermanos, tal vez meditar en esto es muy importante, hermanos, muy importante. Por ejemplo, un ejemplo, pues recuerdo el testimonio, ¿no? De un pastor, cuenta él, de haber ido a un campamento, era el director del campamento, había muchos jóvenes en ese campamento, ¿no? Y de jóvenes, ¿no? Y había un jovencito, un hermanito de la iglesia, que era terrible realmente, y donde iba, pues, generaba muchos problemas, ¿no? Y muchos habían aconsejado que no vaya ese joven, ¿no? Pero él fue, pues, a ese campamento. Y entonces, y lo terrible que hizo, pues, es de echar agua en la noche, en la mañana, creo,
a todas las carpas de los jóvenes y todos gritaban, había un caos, pues, ¿no? Y incluso había, ¿no? En la noche creo había hecho un muñeco, ¿no? Y diciendo, es pastor, el nombre del pastor puso ahí a ese muñeco y empezó, y ya lo quemó pues ahí, ¿no? Y dice que ya pues, este pastor que tenía bastante paciencia y había permitido que su joven fuera, entonces ya le habían advertido que lo iba a malograr el campamento a él, bueno. Él está decidido pues a ya ir y despedirlo del campamento, sacarlo y ya, que se vaya. Con esa idea fue a su carpa de este joven y al joven ya había listado su mochila, así que esperaba que el pastor lo bote como siempre lo habían hecho muchos otros pastores en otros campamentos o reuniones que tenían, ¿no? Los jóvenes. Entonces, este pastor cuenta en su testimonio que Dios cambió su mente, su corazón. Y entonces a este joven, no, a este joven, no, que él dice de frente, no, a ver, ya, dígame lo que tengo que hacer, tengo que irme, ya está aquí mi mochila, todo, así que no, ya, ni siquiera me diga, ya me estoy yendo. Y el pastor le dice, pues no, pero ¿quién te ha dicho a ti que te vayas? ¿Quién te ha dicho? No, pero usted pues es el que dirige todo esto y usted ha visto lo que he hecho y todas esas cosas y todos saben que soy malo y así, y soy así y así que ya me estoy yendo. Dice. Entonces el pastor le habló y le dijo pues de que no, tú no te vas a ir, ¿no? Y más bien aquí tú ¿no? Vas a ayudarme aquí y te nombro a ti, tú vas a ser el director acá de disciplina, tú vas a controlar toda la disciplina aquí en este campamento. No podía creer pues el joven, ¿no? El joven decía, no, yo soy malo, yo hago cosas malas y todos me dicen que soy malo. Y el pastor le dijo, no, mira, ¿sabes qué, joven? Eh, Dios te ama, les, Dios te ama. No, ahí sí el joven cuando le dijo que Dios te ama, él no, quedó desarmado completamente, hermanos. No sabía cómo aceptar. No puedo aceptar. Yo soy malo, no me puede amar Dios. No, entonces le dijo, Dios te ama, ¿no? Y bueno, tal vez yo como ser humano podría no amarte y todo, pero una cosa es, él dice que Dios te ama. Sea lo que seas, Dios te ama. Y pues se puso incluso, creo, a llorar y este joven, ¿no? Pero era realmente, humanamente, podríamos ser malo, completamente malo, pero la gran verdad, hermanos, es eso, ¿no? Lo que el pastor le dijo a este joven. Dios te ama y esa es una realidad también para nosotros. Por muy malo que seamos, ¿no? Dios nos ama. Y esa es su naturaleza de Dios y es amor. Y hermanos, este joven cambió, pues, ¿no? Fue el director de disciplina de todo el campamento. El campamento fue excelente porque él conocía, pues, todas las debilidades del joven, entonces mantuvo en estabilidad. Bueno, y luego este joven llegó a ser, creo, pastor de la iglesia adventista, ¿no? Bueno, hermanos, eh, acá nos está diciendo que Dios nos ama a nosotros de tal manera, ¿no? Pero entonces, nos pregunta, pero a mí, ¿de qué forma me ama Dios? ¿Cómo me ama Dios a mí? Uno se puede preguntar. Y aquí dice la forma, hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito. Si hablamos individualmente, hermanos, diríamos pues que el Señor nos está demostrando su amor porque Él ¿no? A través de su Hijo, se ha entregado, Mm, pues, hermanos, en la cruz del Calvario hermano, para morir y salvarnos, ¿no? Y hay que creer. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? ah, eso lo que estás preguntando, realmente pues cada uno tenemos que definirnos. O sea, ya siento que Dios me ama o todavía me pregunto, yo no sé cómo me amará, yo no realmente no he experimentado todavía. En qué punto estamos, no?
Ya estoy convencido que Dios me ama, y si me ama, ¿cómo me ama? Ya hasta, ya he visto, ya, o sea, ¿estoy convencido o aún tengo duda o no sé todavía? Y es la razón por la que a otros también no puedo decir, Dios te ama. Pero si me pregunta, ¿cómo me ama Dios? Quiero saber, ¿qué le digo yo? Y de repente no puedo decir nada porque no sé todavía cómo es el amor de Dios en mi vida. No sé, todavía no he experimentado. Entonces, es necesario saber definitivamente cuándo. Cuando voy a estar muerto, voy a saber si Dios me ama o no me ama. No sé, hermano, una reflexión, hermano. Sí, pues, hermano Raúl, hermanos y hermanas, realmente el único, ¿qué diría? A ver, lo único que puede cambiar la vida de un ser humano, lo único, ¿ah? Y lo que puede transformarnos, hermanos, es lo que dice aquí Raúl, ¿no? Entender que Dios nos ama. Uno se puede preguntar como ese joven, ¿no? Pero si yo soy malo, si yo hago estas cosas, yo hago estas cosas malas, y así, 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 ¿no? Y Hermano entonces, Augusto, pues, entonces, sí, hermanito, termina esta idea, y cuando uno comprende que a pesar de que somos completamente malos y nos ama realmente, y aquí en este texto está la demostración, eh, entonces eso es lo único que puede cambiar, hermanos. No hay otra cosa, hermanos. No hay otra cosa que nos pueda cambiar, sino solamente lo que cambia al ser humano es ver el amor de Dios, o sea, que Él realmente nos ama. Bueno, habría que ver eso, como dice Raúl, ¿no? O no he visto todavía el amor de Dios. Si no he visto todavía el amor de Dios, pues entonces seguimos lo mismo, ¿no? No experimentamos y nuestra vida tampoco va a cambiar, hermanos. Hermano Marcelino, sí, por favor. Muy bien, Todo a hermano ver. Marcelino. Sí, si su micro prende, pues va a poder participar. Si alguien quiere participar, participe también, Hermano, hermanos, pues, ¿no? ¿no se Ajá. escucha? Sí, ahora recién, hermano. Participe, Oh, hermano. disculpa. Buenos días con todos. El tema que se está tratando es crucial entenderlo. Habla del amor de Dios, efectivamente, el amor de Dios. Alguien dijo, si no tendríamos la Biblia, pero tendríamos un solo versículo, sería San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, creer en esa verdad es tener fe. Ahora, ¿qué es fe? La Biblia nos dice que la fe es, eh, eh, este, entendemos por fe en las cosas que nuestros ojos no han visto, una realidad de que esperamos en esa fe, y esa fe es acción, es obedecer, es dinámico. Por ejemplo, habla de Abel. Todos los hombres y mujeres en la galería de la fe de Hebreos 11 aparecen haciendo algo por que su fe esté viva. Abel ofreciendo a Dios lo que Dios pidió, no otra cosa diferente. Enoc caminando con Dios, haciendo algo. Noé inmediatamente trabajando en el arca, que aunque no ha visto la lluvia. Abraham caminando, aunque se burlaba su familia, caminando, haciendo, ofreciendo a su hijo en sacrificio, haciendo algo. Habla igualmente de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, Rahab. ¿Qué hacía Rahab? Oh, haciendo lo que habían prometido aquellos hombres, ¿no? Bueno, si venimos a ti, tienes que colgar algo, una cosa roja allí que representaba la sangre de Cristo. Y vemos allí a Rafa en la genealogía de Jesús. Gedeón, Sansón, David, Samuel, Daniel, orando 3 veces al día, haciendo algo. Ahora tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Creemos en Jesús? Sí, Jesús guardaba el sábado. ¿Qué hacemos el sábado?
nos vamos a trabajar, estamos creyendo. Jesús no, Jesús dice tenía la costumbre de ir los sábados haciendo algo. Para que tu fe, mi fe viva, tenemos que hacer algo. Y ese algo es lo que Jesús nos enseñó en la santa palabra de Dios. Hermano, muy bien, hermano. Hermana Mónica, sí, diga, hermano. con respecto a la pregunta que hacía hace un momento nuestro hermano Raúl, es que si de verdad creemos en el amor de Dios, mucha gente en el pasado y ahora mismo dicen, si Dios hace esto por mí, yo voy a creer. Si Dios hace esta señal, yo voy a creer. Dios hizo tantas señales en el desierto y no le creyeron y fue así como se perdió una generación completa y no entraron a Canaán por su incredulidad. Los fariseos, cuántos no quisieron creer, ¿cierto? Y están totalmente perdidos, o sea, perdidos porque no quisieron creer. Eh, la mayor señal de amor de Dios hacia el mundo, porque es hacia todo el mundo, sin discriminación, sin distinción, no a los elegidos, sino que a todo el mundo, ¿cierto? Es esta, de que dio a su Hijo unigénito para cada uno de nosotros. Es la mayor, o sea, que de verdad cuando nosotros pedimos señal, ay, es que Dios no me ama porque no me da esto, o no me da lo otro porque estoy enferma, si Dios me amara yo no estaría enferma, no estaría en esta condición, mi marido tendría trabajo, o mis hijas serían así o así. Cuando condicionamos el amor de Dios, nos estamos viendo, nos estamos realmente visualizando qué es el amor de Dios. O sea, ¿quién es Dios primeramente? O sea, ¿y quiénes somos nosotros delante de Dios? Somos nada, somos polvo. Y aún así, el Señor en su amor infinito, porque nos ama de tal manera, o sea, que no podemos imaginarnos, ¿cierto? Que da a su Hijo para que nosotros podamos vivir. Porque antes de eso estábamos totalmente e irremediablemente perdidos. Alguito más, hermano, porque el convencimiento es personal, ¿ah? No es grupal, no es como iglesia ni nada, como institución, nada, sino es personal, personal. Yo debo convencer, debo estar seguro cómo es que Dios me ama, cómo es que yo siento el amor de Dios en mi corazón y mi pensamiento, hermano. Mm, Claro, muy bien, sí, pues hermanos, tenemos que experimentar eso, ¿no? Para dar testimonio posteriormente, ¿no? Con las acciones, como dice nuestro hermano Marcelino, ¿no? Hermanos, de tal manera amó Dios al mundo y dice que ha dado a su Hijo unigénito. La palabrita ha dado, ¿no? Tal vez nosotros, hermanos, podemos dar nuestra vida por nuestra esposa, por nuestros hijos, tal vez por nuestros familiares podemos dar, pero dar la vida, hermanos, por una persona que de repente no se merece, no sé. Pero acá lo que ha hecho Dios no es solamente por las personas bonitas, no, sino por todo el mundo. Y todos somos pecadores, pues hermanos, todos somos pecadores. Y si nos ponemos nosotros así personalmente, ¿no? Frente a lo que ha hecho el Señor, entonces entender de que Él, el creador de todo eso, nos conoce perfectamente lo malo que somos, pero entender que Él, por amor, Él ha hecho eso, de que Él se ha puesto en mi lugar y ha cargado mis pecados y ha tenido que morir, separarse de su Padre, ¿no? Porque nos ama, experimentar esa muerte segunda cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llegó hasta ese punto, hermanos, ¿no? De que el Señor tanto es ese amor que Él quiere que estemos con Él eternamente, quiere salvarnos, ¿no? Y ha hecho todo lo que es posible. Todo el cielo prácticamente lo ha puesto aquí para salvarnos, hermanos, ¿no? No ha escatimado nada el Señor. Entonces, eh, ahí entender eso, hermanos, ¿no? Que uno personalmente experimente eso, ¿no? Que realmente ha hecho el Señor eso. Entonces, y luego dice, hermanos, aquí el texto bíblico, para que todo aquel que
que en Él cree, entonces ahora si creemos en esto, ¿no? Que es grande ese amor de Dios por mí personalmente, entonces si yo creo, entonces en ese amor que Dios tiene por mí, que Él ha pagado por mis pecados y que hay perdón en sus manos, que me ama a pesar de lo malo que soy, entonces si yo creo en Él, no me voy a perder, dice, ¿no? Más voy a tener vida eterna, más creyendo en el Señor Jesús, ¿no? Que es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios que Él, pues, ahora está intercediendo, ha vencido a la muerte, ¿no? Eh, pero lo contrario, hermanos, no es de que, ¿y qué pasa si yo no creo? Si yo no creo, pues no hay, no, la vida eterna, ¿no? Aunque está provisto, pero la única condición, hermanos, es creer, pues, ¿no? Que eso es verdad, ¿no? Que lo que dice aquí la palabra de Dios es verdad, no es un cuento, una mentira, no, sino es verdad, No, hermano. Porque no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, o sea, no vino para condenar, sino para que este mundo pues sea salvo por él. O sea, todos seamos salvos por medio del Señor Jesucristo, ¿no? El que dice, el que en él cree, hermanos, no es condenado. Mira, el que en él cree, está aclarando aquí, hermanos, si creemos en él, entonces no somos condenados. Pero ¿qué pasa si hermano, uno no cree? Pero el que no cree, dice aquí, ya ha sido condenado. Entonces es fundamental, hermanos, el creer o no creer, que por una parte sí creemos, creemos en Jesús, vida eterna, ya no somos condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído. Y esta es la condenación. Claro, uno se puede preguntar, pero ¿cómo yo sé, cómo es esta condenación? No, entonces, es que uno quiere saber, ¿no? ¿Cómo es que me condeno, no? Ya, pues no creo, pero ¿cómo me condeno si sigo viviendo? Tal vez mejor que uno puede decir, mejor que los cristianos que creen, pero ¿dónde está la condenación para mí? Entonces, aquí aclara, hermanos, en qué consiste la condenación o por qué no. Y esta es la condenación, dice, ¿no? Que la luz vino al mundo, ¿no? La luz, esta luz, hermanos, que hemos visto ya, que es la vida, bueno, la verdad, ¿no? La luz prácticamente la verdad en medio del conflicto de oscuridad que son mentiras y engaños y tradiciones, viene pues la luz que es Jesús, la palabra de Dios en carne y hueso. Entonces, y esta condenación es que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino, y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué significa las tinieblas, hermanos? Y amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, y entonces empieza a hablar de obras, eran malas, pues las obras malas. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? De que en realidad no decimos no, que no, no, yo por qué voy a dejar la mentira, por qué voy a dejar de robar, por qué voy a dejar de ser adúltero. No, eso me gusta, ¿no? Y quiero vivir eso, me gusta eso, ¿no? Y las cosas de Dios no me gustan. Uno elige también, ¿no? Elige entonces, porque todo aquel que hace lo malo, pues hermanos, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿no? Entonces uno escapa, ¿no? Si queremos las cosas negativas, escapamos, pues, ¿no? De Dios, de su palabra. No, pues, no nos va a gustar ir a la iglesia o juntarnos con los hermanos, no, pues, porque la gente común y corriente que por ignorancia tal vez no conoce la palabra del Señor, pues cuando tú vas, no ahí como un hijo de Dios, en esa fiesta, entonces la gente dice, no, aquí está el aguafiestas, no podemos tomar, no podemos hablar malas palabras, no podemos entonces, no, él no, que no esté en esta fiesta porque lo malogra nuestra fiesta, no podemos hacer lo que queremos, ¿no? O sea, el pecado, en otras palabras. Así que cuando tú te retires de ese, ahí empiezan a desenfrenarse y hacer lo que está acostumbrado a hacer la gente que no conoce a Dios, pues no, hermanos. Entonces está haciendo ver ese contraste, hermanos, ¿no? De la luz y la oscuridad.
¿no? Porque todo aquel que hace lo malo, hermanos, aborrece pues la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene pues a la luz, ¿no? ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el primer texto bíblico y el segundo, hermano, está en el capítulo 9. Juan 9, 35 al 41 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿no? Recuerden, esta es una persona a quien curó Dios. A ver, no, te voy a tratar de recordar si alguien me ayuda. Era el ciego de nacimiento, creo que era, hermanos. A ver, me ayuda. Ahí dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, recuerdan que el ciego de nacimiento fue llevado ante los fariseos y los fariseos cuenta otra vez y otra vez y otra vez, ¿qué te han hecho? ¿Quién te ha sanado? ¿Quién? Bueno, ¿acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Si ya les he dicho, les he repetido una y otra vez, ¿no? Entonces, ahora, ustedes dicen que es pecador, pero yo digo que, si, que Dios no puede escuchar a un pecador. ¿Y cómo puede? Nunca se ha visto que alguien cure, pues no, ciego de nacimiento. Si Dios no está con él, no podría hacer eso, ¿no? Y entonces los fariseos decían, pues no, tú has nacido malo, completamente malo, y lo expulsaron pues de la sinagoga, ¿no? Como quien dice de la iglesia. Y ahí estaba este ex ciego, ¿no? Y se encontró con Jesús. Oyó Jesús que le había expulsado, que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, pues no, le encontró al ciego Jesús. Entonces le dice, no, al ex ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta, ¿no? Entonces el ex ciego le dice, Señor, respondió él, ¿no? Y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dice, ¿no? ¿Quién es Señor? Para que yo crea en él. Entonces le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. En otras palabras, yo soy quien está hablando contigo. Yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace el ex ciego? Él dijo, no, creo, Señor, y le adoró y se postró pues de rodillas, seguro se abrazó de sus pies del Señor Jesús, no, le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. O sea que la presencia del Señor Jesucristo, hermanos, es como la piedra que puede ser el fundamento, hermanos, de la iglesia que habla la Biblia también, ¿no? ¿No? O bien esa piedra lo rechazan, ¿no? Lo rechazan y no lo ponen como fundamento. Es como una piedra de tropiezo Jesús. O sea, para juicio he venido, dice yo, a este mundo, ¿no? Para que los que no ven, vean, ¿no? Y los que ven sean cegados, dicen, ¿no? Entonces los fariseos que decían que veían, pues más ciegos se han vuelto espiritualmente, ¿no? Pero aquellos gentiles, hermanos, sobre todo, ¿no? Aquellos que realmente reconocían su condición de pecadores, entonces empezaron a ver, pues como este ciego de nacimiento, poco a poco empezó a conocer a Jesús y creyó en él. Entonces algunos de los fariseos, hermanos, que estaban con él, al oír esto le dijeron, pues, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Miren, a los fariseos ahí estaban. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Dicen, ¿no? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, o sea, si ellos reconocerían que son ciegos, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Entonces el Señor dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Mas ahora porque decís vemos, ustedes dicen que ven, que entienden, vuestro pecado permanece, pues dicen, no, vuestro pecado permanece. O sea, ellos están andando según su criterio, creen que saben, creen que ven, pero pues ellos permanecen en su pecado, pues no, porque ellos no andan realmente como Dios manda, sino de acuerdo a sus tradiciones. Y en otro pasaje bíblico, hermanos, Juan 12, 36 al 46, vamos a ver ese contraste también. Entre tanto que tenéis la luz, dice, creed en la luz, ¿no? Hermanos, tenemos aquí la luz, la palabra de Dios, entonces creamos, pues creamos en esta palabra del Señor, ¿no? En la luz, para que seáis hijos de luz, para ser hijos de luz, hermanos.
Sí, pues hermanos, esto es importante, ¿no? Queremos ser hijos de luz, hijos de Dios. Entonces, creamos pues en esta palabra que se explica, ¿no? Que se dice, ¿no? Ahí están los mandamientos, cosas que nos dice Dios. O sea, practiquemos esas cosas y así somos, dice, hijos de luz, ¿no? ¿No? Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros no creemos, o sea, no practicamos? Entonces, pues no somos hijos de luz, sino somos hijos de las tinieblas. Estas cosas habló pues Jesús y se fue y se ocultó de ellos, hermanos. Bueno, mire esa palabrita, ¿no? Ocultó, se ocultó de ellos. O sea, ¿de quiénes? No, de estas personas, estos, sobre todo, ¿no? Gente que le seguía, ¿no? Pero que no quería andar pues en la luz, no quería creer o poner en práctica las cosas. Eh, Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, hermanos. Recuerden hasta los discípulos, Tomás, recuerden, no, yo no creo, no, si no veo, no creo. Tengo que tocarle, ¿no? Sus heridas, ¿no? Para creer que él ha resucitado. Incrédulo, así de repente somos, no sé. Dice aquí, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que se dijo, ¿no? O sea, ya Isaías hablaba acerca de la incredulidad de la gente, ¿no? En los últimos tiempos. Señor, dice la pregunta, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree, hermanos, en el Evangelio? ¿Y a quién se ha revelado, pues, el brazo del Señor? ¿A quién se ha, o a quién, dice, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, dice, no podían creer, hermanos, no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, hermanos, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tal vez esta parte Ajá. da Una respuesta. cosita, hermano, una recalcadita acá. Ah, En San Juan capítulo 10 versículo 33, ¿ah? 10:33. Ellos le respondieron, no queremos matarte por lo bueno que haces o por lo bueno que hayas hecho, sino por haber ofendido a Dios. Tú no, oh, dice, tú no eres más que un hombre y dices que eres igual a Dios. Por eso, o sea, no, ellos están diciendo, no por lo que haces cosas buenas, nosotros queremos matar, sino porque tú siendo hombre quieres ser igual a Dios. Entonces, no, varias veces le han dicho, ¿no es cierto? Tú eres hijo de María, tú te conocemos de dónde. O sea, jamás creyeron los líderes, ¿ah? Los líderes, no los personas comunes, ¿no? Los líderes de la nación dijeron eso, ¿no? No queremos matarte por lo buenas cosas que haces, sino queremos matarte porque tú te haces pasar siendo hombre Dios, como Dios. Eso, hermano. Y de repente, esto es lo que nos falta también, convencernos de que el Señor Jesús estaba como hombre y también a la vez como Dios, hermanos. Ese es mi problema. O sea, yo les entiendo a la gente de ese tiempo, ¿no? Estoy empezando a entender, no es que eran malos o odiosos, no eran, ¿no? Sino que no se convencían que era Dios, pues nuestro Señor Jesucristo. sí, pues hermanos, gracias, Raúl. Justamente acá da una pista, ¿no? ¿Por qué pasaba esas cosas? Miren aquí lo que dice, ¿no? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es que tal vez nosotros podemos ir, ¿no? A la iglesia y tantas cosas, ¿no?
porque queremos que nos vean nuestra gloria, que sabemos hablar, o no sé, o que tenemos la mejor ropita y que así vamos a la iglesia, no sé. O sea, buscamos, o que sabemos cantar y queremos que la gente nos mire, o sea, buscamos pues nuestra gloria. Entonces la gente, los fariseos, judíos, los que buscaban su gloria. Entonces, porque amaban más la gloria de los hombres, dice, que la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado, eso no pasa nada con eso, ¿no? Sino lo que el ser humano pues busca su gloria, ¿no? Tal vez ahí, ¿no? Uno podría, ¿no? Pensar, reflexionar, también, que, "Ay, cuando yo voy a la iglesia, ¿a qué voy, no? A buscar mi gloria para que la gente me mire, me vea que soy bonito, que soy esto, aquello, o por qué no, o sea, eso tal vez nos podría, porque aquí dice, porque amaban la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿no? Ahí reflexionar, hermanos, ¿no? Jesús clamó y dijo, pues no, el que cree en mí, no cree en mí, dice, no, sino en el que me envió. O sea, el creer, hermanos, en Jesús es que estamos creyendo en el Padre, ¿no? Porque la Biblia está diciendo que es el Padre el que nos ama, ¿no? De tal manera nos ama que Él ha venido a través del Hijo, Él, el Padre, nos ama. Su naturaleza del Padre es amor, ¿no? Y ese amor, pues, hermanos, está dado para todos. Para aquella persona que dice que es ateo, que es asesino, que sea terrorista, lo que sea, hermanos, Dios ama a esa persona. No ama lo que está haciendo malo, sino lo ama porque es su creación también, ¿no? Incluso al mismo Lucifer, Dios lo ama. No ama su rebelión, por supuesto, ¿no? Sino lo ama porque es lo que él ha hecho, ¿no? Pero él ha tomado su decisión, ¿no? Hay mucha gente también tomamos decisión, podemos tomar decisiones equivocadas, hermanos, pero Dios, su naturaleza de Dios es amor. Eso no puede cambiarse, hermanos. Y lógicamente que también es justo el Señor, ¿no? Y respeta nuestras decisiones que tomemos con justicia. No nos puede salvar a la fuerza, ¿no? Sino que respeta nuestras decisiones, ¿no? Bueno, y el que me ve, dice, y el que me ve, dice Jesús, ve al que me envió. O sea, el Señor Jesús está diciendo, si me ves a mí, estás viendo al Padre, ¿no? Quien me ha enviado. Yo, dice, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que, hermanos, Dios ha estado presente en esta tierra, está presente hoy, hermanos, aquí en esta sala Zoom, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, el Señor nos está hablando. Él nos está hablando. Hermanos, si alguien está pensando en que yo estoy hablando, hermanos, claro, uno se va a decepcionar completamente, pues, hermano. Cuando vamos a la iglesia, de repente vemos, tal hermano va a predicar, no. O sea, no voy a la iglesia para escuchar la palabra del Señor, sino palabras de hombres. No, quiero que tal pastor vaya, es sí. Pues tú estás buscando un hombre, no estás buscando a Dios. Dios puede usar al peor, a la persona más débil, necia, lo que sea, y a través de esa persona nos está hablando. Y ahora nos está hablando a través de su palabra, hermanos. Yo no soy nada, hermanos, ni ningún ser humano tampoco. Somos algo. Pero a través de esas personas que no somos nada, Dios está diciéndonos cosas. Y si estamos escuchando la palabra de Dios, ahí sucede lo que el Señor dice, pues no, ahí sucede el milagro, hermanos. ¿No? Entonces, hermanos, esto es importante, hermanos. Y finalmente, hermanos, los comentarios vienen, hermanos, y con eso concluimos, hermanos. En el Evangelio de Juan, hermanos, dice el comentario, la humanidad parece dividirse pues en dos grandes grupos, hermanos. Uno es los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías y los que teniendo la oportunidad de creer deciden y otros no, teniendo la oportunidad de creer deciden no hacerlo. Es el otro grupo, ¿no? Que no creen, ¿no? Teniendo la oportunidad, pero no creo. Los discípulos pertenecen pues al primer grupo, ¿no?
al igual que otros, como Nicodemo también, hermanos, aunque era fariseo, también este Nicodemo, un principal, no, pero creyó, pues ejerció fe, creyó, buscó al Señor, aunque sea en la oscuridad, pero lo buscó. Y el Señor le dio muchos datos de que él sería levantado como la serpiente que levantó en un asta en el desierto, y todos miraban a esa serpiente y se sanaban del veneno, ¿no? De la serpiente que les mordía. Así el Hijo del Hombre será levantado, dijo, ¿no? Y cuando vio a Jesús levantado en la cruz, Nicodemo ejerció fe. Ahí está, este es. Porque cuando uno mira a Jesús, cree en Jesús, pues tiene vida eterna, hermanos. Ahí está la ilustración. Nicodemo llega, pues, que llega a la fe lentamente, así. La mujer del pozo, por ejemplo, ahí, ¿no? La mujer samaritana también, ¿no? Que ella esperaba y se encontró con el mismo Jesús ahí en el pozo, ¿no? Y pues empezó a predicar a todo su pueblo y lo trajo a Jesús. Y el ciego de nacimiento que ya hemos hecho mención, hermanos, creyó también, ¿no? En el segundo grupo, hermanos, están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5.000, ¿no? Gente que no creyó, pues, hermanos, ¿no? Que lo buscaba a Dios por intereses materiales nada más. E incluso uno de los discípulos, Judas, tampoco estuvo como discípulo, pero él prefirió más, priorizó el dinero, la avaricia, o sea, no creía en la palabra del Señor Jesús, aún estando junto con el mismo Señor Jesucristo. Él tenía sus propias ideas, su propia forma de pensar, ¿no? Su propio evangelio. Así como hay miles y miles de grupos cristianos que creen a su manera, a su forma, pero no como dice la palabra de Dios. Bueno, es interesante que la palabra, el sustantivo, ¿no? Fe, creencia, griego pitis, dice, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, dice el verbo creer, pisteu, aparece 98 veces en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Bueno, está hablando de términos, palabras, ¿no? La palabra aquí, ¿no? Griega que está haciendo mención, ¿no, hermanos? En una y otra, ¿no? Y cuál es la que está apareciendo. Este uso del verbo, hermanos, en lugar del sustantivo, puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano, dice, ¿no? Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, ¿no? Entonces eso es lo que mencionaba nuestro hermano Marcelino. Ser creyente en Jesús, hermanos, cuando uno cree en Jesús, es algo que hacemos. No es algo teórico, hermanos, no es algo teórico, ya creo y no pasó nada, no pasa nada con mi vida. El que cree, entonces su vida es diferente ya, ¿no? Del que cree, ¿no? Inmediato cambia. Jesús entró en la casa de este cobrador de impuestos, Saqueo, inmediatamente transformó su vida, ¿no? Él dijo, Señor, la mitad de mis riquezas lo doy a los pobres. Si alguien le he robado, 4 veces le devuelvo. Entonces, hoy día ha entrado, ¿no? Ahí la salvación a esta casa. O sea, creyó en Jesús, cambió inmediatamente la vida. Entonces, al creyente, cuando uno cree, entonces cambia su vida, ¿no? Ya no es la misma, ya no es la misma, ¿no? El que cree teóricamente, como dice Santiago, y no se ve en la experiencia realmente, es que no, esa creencia es teórica, esa creencia es falsa, pues no. Y esto se expresa pues en cómo vivimos, hermanos, y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, hermanos, el diablo también cree en Dios y aún tiembla, ¿no? Delante de Dios, pero su vida no cambia, pues él no. O sea, así podríamos estar creyendo teóricamente, ¿no? En Juan, hermanos, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. La clave está ahí, hermanos, en la relación que uno tiene con Jesús, ¿no? Si tenemos esa relación de convivencia, de vivir, así como la rama unida al tronco, automáticamente también los frutos se van a ver, ¿no? De una forma natural, ¿no? Por eso es que estas mañanas, las mañanas nos levantamos, así como el ejemplo dejó el Señor Jesús,
oraba el Señor, tenía comunión con su Padre y así estamos haciendo también nosotros, hermanos, estudiando su palabra. Orar quiere decir conversar con Dios, ¿no? Por una parte, nosotros le hablamos y el Señor nos contesta a través de su palabra, a través de ese folleto Escuela Sabática, ¿no? Que se ha preparado. Los creyentes, a quienes llegan a creer, tienen pues una actitud abierta hacia Él, ¿no? Incluso cuando los confronta o reprende. Entonces estamos ahí, aunque nos reprenda, nos llama la atención, seguimos ahí con el Señor, ¿no? Y seguimos y entonces batallando, hermanos, pues no, con la ayuda, clamando a Dios, ¿no? En medio de este conflicto que hay entre el bien y el mal. Vienen a Jesús y no huyen, pues no huimos, no nos escapamos, no nos escondemos, ¿no? Él es la luz que los ilumina y por la fe creyendo se convierten en hijos de Dios, pues hermanos. Los incrédulos, por otro lado, hermanos, típicamente vienen a Jesús para polemizar con él. Ese es el gran problema. Cuando somos incrédulos solamente queremos discutir de una y otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay bastante, hermanos, creo que en el Internet. Ahí uno quiere estar viendo discusión, lo que dice uno, lo que dice otro, que se equivocó esto, aquello, ¿no? Criticando. Y... Los incrédulos, por otro lado, entonces típicamente vienen a Jesús. ¿Para qué? Para polemizar, ¿no? Con él, ¿no? Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumplen sus expectativas, pues no. Bueno, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Hermanos, que uno cuestiona, pero Hermanito, ¿por qué? Disculpe, hermanita, ¿por qué sábado? No, pues, pero ¿por qué? O ¿por qué una y otra cosa, no? Entonces uno empieza a cuestionar, pero si está tan claro, el que cree lo practica. Sí, hermana Rosa. quería acá desde Juan 16:12, ¿no? Bueno, el comentario que dice, Jesús dice, anhelaba desplegar ante la mente de sus discípulos profundas y vivientes verdades, pero fue imposible, dice, por la mundanalidad de ellos y su comprensión nublada y deficiente no pudieron ser beneficiados con grandes, gloriosas y solemnes verdades. La falta de crecimiento espiritual cierra la puerta a los ricos rayos de luz que brillan de Cristo. Nunca llegaremos a un periodo cuando no haya mayor luz para nosotros. Los dichos de Cristo fueron siempre muy abarcantes en su importancia. Los que oyeron sus enseñanzas con opiniones preconcebidas no pudieron captar el significado que había en sus declaraciones. Jesús era la fuente, el originador de la verdad, ¿no? La Muy bien. importancia espiritual de lo que habían escrito no fue descubierta por ellos, ¿no? Los discípulos estaban más ocupados en otras cosas. No vieron el significado, dice, de la verdad. Por eso Jesús dice, reprochó a sus discípulos por su lentitud de comprensión. Amén, Ellos hermano. perdieron muchas de sus preciosas lecciones porque no comprendieron la grandeza espiritual de la palabra de Cristo. Pero Él Amén. prometió que vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, traería de nuevo a la mente de ellos esas declaraciones perdidas. Les dio a entender que Él había dejado con ellos preciosas joyas de verdad cuyo valor no conocía. Amén, Amén, hermano. hermanito. Muy bien, hermanos, ahí está el comentario también, como dice nuestra hermana. Ahí la palabrita que me quedó es la mundanalidad. O sea, quiere decir que aquí, hermanos, estamos en este mundo y entonces hay dos cosas, ¿no? Acá, las cosas del mundo y las cosas de Dios, ¿no? Y si prevalece las cosas del mundo, o sea, en eso nos concentramos, pues es ahí el problema, hermanos, ¿no? Hay ese contraste. El joven rico también tuvo que darse cuenta. En este caso, para el joven rico, el mundo era priorizar las cosas, ¿no? Las riquezas, ¿no? Y, y cuando el Señor le invitó a que priorice las cosas espirituales, que priorizara, ¿no? Seguirle a Él,
pero no estaba dispuesto. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En la vida práctica con cada uno de nosotros, ¿no? Nos encontramos en ese dilema de qué cosa es lo que vamos a priorizar, las cosas de Dios o las cosas del mundo, ¿no? Bueno, lo juzgan, dice, en lugar de dejar que su luz lo mida y los juzgue, ¿no? Eh, dice aquí, esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos que idealmente, como guías espirituales de la nación, deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. Finalmente, hermanos, ¿de qué manera, dice aquí, vives tu fe en Jesús? En lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías, o sea, que mentalmente o teóricamente decimos, sí, yo creo en el Mesías, sí, sí, todo está correcto, pero aquí está diciendo, ¿y cómo vives? No, o sea, sigues viviendo lo mismo, tu vida sigue siendo lo mismo. Claro, uno comprende, ¿no? Claro, Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el Hijo de Dios y todo, pero sigo yo pues en mi vida con el adulterio, sigo robando, sigo mintiendo, pues no pasa nada. Pero sí, teóricamente yo creo en todas las cosas que dicen, ¿no? Pero mi vida no cambia, pues no. Entonces la pregunta, ¿de qué manera vives tu fe en Jesús? ¿No? En lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías. ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Dice hermanos ahí, ¿no? La diferencia. Y así que hermanos, termina pues esta lección justamente con este texto bíblico, ¿no? Este texto bíblico que me gustaría a mí, estoy abriendo aquí en mi celular este texto bíblico para no dejar de lado. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que está diciendo, hermanos. No todos, nos podemos estar diciendo Señor, 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 no. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién va a entrar en el reino? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, es hacer la voluntad, ¿no? No podemos hacer, hermanos, hay que pedir ayuda a Dios, al Espíritu Santo, ¿no? Que nos ayude. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿no? Y entonces el Señor declarará, dirá, no os conocí, no les he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que hermanos, inclusive hermanos, miren aquí, hermanos, el Señor conoce nuestros corazones, aún podemos estar haciendo, predicando, echando demonios y tantas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, ¿dónde está entonces pues aquí la diferencia? Que aquí también está haciendo ver que unos hacen y a pesar de que están haciendo, pues están perdidos, ¿no? Completamente, no os conocí. Entonces, hermanos, tal vez aquí la respuesta sería la comunión no experimental, ¿no? Experimental, la convivencia realmente con Dios, ¿no? La experiencia que uno tiene con Dios, ¿no? No simplemente hacer por hacer, ¿no? Porque muchos están haciendo muchas cosas, pero su relación con el Señor no está unida, pues hermanos, no está unida. De ahí que el Señor está diciendo, no los conozco. Conocer significa pues vivir juntos, nos conocemos. Yo me conozco con tal persona porque conversamos, es mi amigo, caminamos, hacemos cosas. Yo me conozco con mi esposa, convivimos, tenemos hijos. Bueno, entonces es eso, ¿no? Ese es conocer, dicen, ¿no? A las vírgenes también, fatuas, le dice, cuando llegaron, la puerta estaba cerrada y dice, Señor, déjanos entrar. No, le dice, no os conozco, no les conozco, dice, ¿no? Pero ¿cómo? Si eran pues de las 10 vírgenes que esperaban, ¿no? La venida del Señor y todo eso, pero ¿cómo dice? No os conozco. Entonces es asunto de conocerse con el Señor personalmente, hermanos y hermanas. El tiempo nos ha ganado y vamos a despedirnos, hermanitos, con una oración. Oremos pues, hermanos. Querido Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos bastante, Padre, y nosotros vemos nuestra realidad acá, Señor. Necesitamos, Padre, de ti, de que tú nos des la fuerza, Padre Santo, para hacer tu voluntad hoy día. Te agradecemos también, Señor, porque tú nos amas. Hemos visto ahí en la palabra, Señor, que tú lo demuestras. Dando tu vida has hecho todo, Padre.
Bendito Padre, tal vez nosotros, tus hijos, eh, vemos nuestras vidas, cómo está, y Señor, tú sabes la necesidad que tenemos de ti, plenamente, Padre. Tal vez estamos fallando en una y otra cosa, Padre. Por favor, dejamos en tus manos todo. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Y Señor, tú conviértenos, pues Señor, para poder hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de tus hijos que están en esta sala, Padre, nombre por nombre. Tus hijos también van a salir, Señor, a hacer sus actividades, o si han salido, Señor, pues, y que tu palabra sea, pues, compartida con todas las personas del entorno, nuestros entornos. Te suplicamos, Padre, esos favores en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que